Amigos de Tuto Contable, sean una vez más bienvenidos a un nuevo video. En la presente oportunidad vamos a platicar acerca de las adiciones y deducciones del impuesto a la renta, o lo que conocemos el activo y el pasivo diferido, de acuerdo a la NIC 12 y también complementando con la ley del impuesto a la renta, la ley que lo regula para determinar en sí, valga la redundancia, el impuesto a la renta que se tiene que pagar anualmente o mensualmente. En este caso vamos a hacer referencia a que cuando se hace la declaración jurada anual, en este caso aquí para ser más específico, aquí en Perú, cuando una empresa se encuentra dentro del régimen general o en todo caso dentro del MIPE tributario, a finales de año, cuando se hace la preparación de los estados financieros para su posterior declaración jurada anual, hay muchos aspectos importantes que se tiene que tener en cuenta para determinar en sí el impuesto que se tiene que pagar ante el Estado. Entonces es necesario conocer cómo se debe preparar la información financiera y también tener en cuenta en este caso la norma tributaria que lo regula para su presentación y obviamente para su cálculo correcto respectivo. Ante esa situación es importante mencionar que seguramente las personas que ya han hecho una declaración jurada anual, y para las personas que no conozcan todavía o nunca hayan hecho una declaración jurada anual del impuesto a la renta, vamos a hacer mención que es lo que aparece cuando entramos al formulario 110, que es el formulario que se ha declarado de la renta anual del 2019. Si llegamos a la parte informativa de donde ya tenemos que llenar en sí el estado de situación financiera o los estados financieros, tal es el caso del estado de situación financiera, así como también el estado de resultados, nos vamos a topar en principio o de entrada con este mensaje que ustedes pueden ver en pantalla. La información de los estados financieros deben ser formulada de acuerdo a las normas y principios contables. Los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignados en las casillas de adiciones y deducciones. Entonces, ese es el mensaje que nos sale de entrada cuando ya estamos por llenar los montos correspondientes tanto en el estado de situación financiera y consecuentemente en el estado de resultados. Y ahora se preguntarán o nos preguntamos, o la pregunta que nos hacemos, ¿por qué está este mensaje? La SUNAT lo hace con un propósito, no es que el mensaje esté ahí porque se le ocurrió a la SUNAT. Este mensaje sale porque recordemos que la información que se prepara, la información contable que se prepara, tiene que estar formulado, hecho de acuerdo a las normas de información financiera. Esto vale decir de acuerdo a las NIC y a las NIF, que son aquellas normas que lo regulan para preparar los estados financieros. Y obviamente todo lo que se hace de la información o todo lo que se hace de acuerdo a estas normas de información financiera tiene una diferencia de acuerdo a las normas tributarias. Una utilidad contable difiere de una utilidad tributaria porque para determinar el impuesto a la renta se tiene que tener en cuenta también la norma tributaria que lo regula, en este caso en cada país. Acá por ejemplo en Perú es la ley del impuesto a la renta, y ante eso es que se genera las adiciones y deducciones que hay en un periodo contable. Por ejemplo, el ejemplo más clásico que podemos encontrar aquí en nuestro país es en cuanto a la provisión que se hace de la CTS, ¿verdad? La provisión o el asiento contable que se hace mensualmente es a raíz de un sexto. Entonces, al finalizar el año, al 31 de diciembre de cada año, la provisión que se hace es en referencia a 2 meses que está transcurriendo, es decir, noviembre y diciembre, porque el primer depósito se haría en abril. Entonces, ante esa situación ya nos está generando una diferencia temporal, la cual no es deducible para la parte tributaria. Y obviamente, como les especifico, estas asientos contables que de acuerdo a las normas son las correctas, pero de acuerdo a la norma tributaria tienen que cumplir algunos requisitos, es lo que ocasiona en sí una diferencia, y a ese aspecto hay que adicionar o hay que deducir de la base contable para determinar el impuesto a la renta. Entonces es por eso que nos sale este mensaje muy importante, de la cual tenemos que tener muy en cuenta para así evitar contingencias ante la SUNAT o el fisco. Ahora también otro dato importante que tengo que mencionar, o seguramente las personas, como les especifico, que han hecho la declaración jurada anual, han notado que hay 4 impuestos que se calculan o hay que tener
presente o hay que tener en cuenta esos impuestos. El primer impuesto que tenemos que tener en cuenta o se halla básicamente es en el estado de resultados en la casilla 490. Es el impuesto a la renta, y obviamente el impuesto que se tiene que pagar al Estado, que no está ni en el estado de situación financiera ni en el estado de resultados, pero lo encontramos en la casilla 113, es decir, este es el impuesto que se tiene que pagar al Estado. Y otro impuesto que encontramos es en el estado de situación financiera, para ser más específicos, en los activos, en la casilla 388, y nos estamos refiriendo al activo diferido, si hubiera, ¿no? Y otro impuesto de la cual también tenemos que tener en cuenta, lo encontramos también en el estado de situación financiera, para hacerte más específico, en la cuenta de los pasivos, y nos estamos refiriendo al pasivo diferido, y lo encontramos en el casillero 411. Eso es lo que realmente provoca la norma o la ley del impuesto a la renta, y la cual es importante conocer estos aspectos. Es por eso que a continuación voy a pasarte a explicar con algunos ejemplos cómo es que llegamos a determinar estos impuestos que te mencioné anteriormente. Esto lo encontramos en el formulario 110, que en el 2019 se utilizó para hacer esta declaración anual del impuesto a la renta. Seguramente en el periodo o en este periodo de 2020 se va a estar haciendo de la misma forma. Entonces para ello ya tenemos que ir conociendo, porque ya se llega también el final de año para preparar toda la información financiera que compete a cada empresa que se encuentra, ya sea en el régimen general o en todo caso en el MIPE tributario. Bien, entonces aquí lo que he preparado es una tabla siguiente, de la cual nos vamos a guiar más de lo que anteriormente estaba mostrando de acuerdo al formulario 110. A ver, los activos y pasivos diferidos, como te mencioné, hay 4 impuestos que se tienen que calcular, la cual la 113 o la impuesto que encontramos en la casilla 113 es el impuesto a la renta corriente, o el impuesto que se tiene que pagar al Estado. Es en sí el impuesto determinado una vez de haberse ya tanto adicionado o en su defecto deducido todas aquellas contingencias que ocasiona de acuerdo a la ley del impuesto a la renta. Y esto obviamente, si hemos encontrado durante el periodo contable ha habido hechos económicos que no cumplen con la normativa tributaria, esto va a ocasionar un activo diferido, o en todo caso también va a ocasionar un pasivo diferido. Y obviamente en el estado de resultados vamos a encontrar el gasto por impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta de acuerdo al formulario 110. Como ven, en un lado está de acuerdo al formulario 110 y en el otro lado está el nombre de acuerdo a la norma internacional de contabilidad número 12, y las iniciales con la que mayormente manejamos para hacer los papeles de trabajo es las iniciales que ustedes pueden ver también en pantalla, ¿no? Y el asiento contable que se hace de estos impuestos es básicamente el impuesto a la renta corriente, lo cual es el impuesto que se tiene que pagar al Estado en sí. Lo pagamos con la 88 y abono a la 40. Y el activo diferido es cargo a la 37 y abono a la 88. Eso con respecto al plan contable general empresarial modificado 2019. También encontramos el pasivo diferido, que en este caso es el cargo a la 88 con abono a la 49. Fíjense que tanto el activo, el pasivo y el impuesto a la renta, en el caso de los dos primeros, el activo y el pasivo, lo vamos a encontrar situados en el estado de situación financiera, y en el caso de las ganancias por impuesto o el gasto por impuesto a las ganancias lo encontramos en el estado de resultados. Ahora es importante que sepas que cuando hablamos de el impuesto a la renta corriente, esto no es más que una cuenta por pagar al Estado. También otra cuenta por pagar al Estado es en cuanto al pasivo diferido, y consecuentemente si hacemos mención al activo diferido o a la cuenta 37, esta será una cuenta por cobrar al Estado, que más adelante lo vas a entender con el ejemplo que te voy a mostrar, porque es que se consideran cuentas por pagar y cuentas por cobrar, en este caso al Estado, ¿vale? Ahora es importante que también tengas presente que cuando hacemos el gasto del impuesto a la renta, esto va a ser el impuesto a la renta corriente menos el impuesto a la renta diferido, que en este caso va a ser activo, y esto va a ser igual también a la casilla 113 que lo encontramos en el formulario 110, el formulario virtual, menos la casilla 388.
es lo mismo, ¿verdad? Obviamente esto va a ir en la casilla 490, ¿no? Del gasto en impuesto a la renta también. Si no encontramos el activo, encontramos el pasivo, entonces esto va a ser el impuesto a la renta corriente más el pasivo diferido, que esto va a estar o va a ser igual a la casilla 113 más la casilla 411. Esto seguramente vas a entender con el ejemplo que te voy a mostrar a continuación, pero es importante que sepas o manejes los movimientos de estas casillas que van en el formulario virtual 110. ok, ahora sí, entonces vamos a pasar al ejemplo que te estaba mencionando para entender y así también ir finalizando con esta explicación. Aquí lo que pueden ver, o fíjense que esto es un estado de resultados que no está llenado de acuerdo a lo que debe ser. Son las partes esenciales que debe contener un estado de resultados, donde tenemos como principio o como primer dato que son las ventas o los ingresos. Vamos a suponer que una empresa ha generado durante el periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre por ventas de 100.000. Ahora no interesa en qué moneda se encuentra, vamos a suponer ha generado 100.000 unidades monetarias. El costo de ventas 60.000, entonces tenemos una utilidad bruta de la diferencia de 40.000. Ahora los gastos, vamos a suponer que durante el periodo se han contabilizado de acuerdo a las normas de información financiera 20.000. Entonces a partir de aquí tenemos una utilidad contable que están desarrollados o están hechos de acuerdo a las NIF, como te mencioné, a las normas internacionales de información financiera. Tenemos una utilidad contable de 20.000. Esta utilidad contable está bajo NIF, como lo pueden apreciar. Ahora para determinar el impuesto a la renta se tiene que tener en cuenta el aspecto muy importante de acuerdo a la NIC 12 y obviamente a las normas tributarias, que en este caso está regulada por la ley del impuesto a la renta. Vamos a suponer que durante el año la empresa ha provisionado una cuenta de cobranza dudosa por X motivo, ¿no? Y también ha adicionado acerca de los desmedros, que cabe mencionar que contablemente esto ya es un gasto. Sí, pues porque es un gasto, porque de acuerdo a por ejemplo, las cobranzas dudosas, de acuerdo a la política de la empresa y a la NIC 8, se establece que, por ejemplo, si el cliente o el proveedor quien adquirió esa mercadería o esa venta, se le otorgó un crédito de 60 días y durante esos 60 días no ha cumplido con su respectivo pago, entonces de acuerdo a las políticas de la empresa esto ya se declara como una cobranza dudosa, así como también de los desmedros de la mercadería. Contablemente pues ya es un gasto, pero para que sea deducido como gasto hay que tener en cuenta que tiene que cumplir con las normas tributarias. Caso contrario, como vamos a apreciar a continuación, van a ser adiciones para determinar el impuesto a la renta. Entonces es importante que sepas que para que cumplan como gasto tienen que pasar, por ejemplo, el desmedro se tiene que destruir ante un notario o ante un juez de paz. Si no cumple con este requisito, entonces por ende no va a ser aceptado como gasto por la norma tributaria, pero contablemente cumple para que sea como gasto. También es importante que para que se destruya ante el notario tiene que haber un comunicado por parte de la empresa hacia la SUNAT con 6 días hábiles anteriores. Aunque ahora, después de la situación de emergencia que hemos pasado por el COVID, ahora de esos 6 días se ha reducido solamente a 2 días, ¿verdad? Entonces, si no cumple con este requisito, no va a ser aceptado como gasto por la norma tributaria. Es por eso que vamos a adicionar a la utilidad contable que está realizado bajo NIF. Vamos a suponer que en cobranza dudosa hay de 2.000 soles y en desmedros de 1.000 soles. Y los asientos contables, ¿cómo sería? La 68 con las 19 en el caso de cobranza dudosa y la 69 con la 29 en caso de desmedros, ¿no? Entonces esas dos asientos contables que se ha realizado durante el año bajo la NIF 9 y la NIF 2 no cumplen con los requisitos tributarios para ser deducidos o aceptados como gasto. Esto también hay que tener en cuenta que se hace referencia al artículo 37, el inciso F de la ley del impuesto a la renta, y en su defecto el artículo 21 también de la ley del impuesto a la renta, ¿vale? Entonces ya una vez de haberse identificado todas las adiciones o deducciones, que en este caso para el ejemplo hemos considerado las adiciones, entonces ya llegamos a una utilidad contable o en su defecto una renta neta imponible, o en todo caso lo que lo llamamos la base de cálculo para determinar en sí el impuesto a la renta. Y esto no es más que
la utilidad contable más las adiciones por cobranza dudosa más las adiciones en este caso por desmedros, dándonos una base de cálculo nuevo de 23.000 soles. Entonces a partir de aquí es que se va a calcular el gasto por impuesto a la renta o el impuesto que se tiene que pagar en este caso al Estado, que para este caso más específico, si hablamos de las empresas que se encuentran dentro del régimen general, el impuesto a la renta que se tiene que pagar anualmente es el 29,5%. En este caso específico nos sale 6.785, pero fíjense bien, si no se hubiese determinado de acuerdo a la ley tributaria cuánto es que tenía que pagar, 5.900, ¿no? Pero si nosotros sacamos, por ejemplo, el nuevo impuesto que se tiene que pagar de acuerdo ya a las adiciones, se va a pagar en este caso el 33%. Recordemos que aquí lo hicimos el 29,5%, pero ¿cómo es que si en la ley o en el régimen general se paga el 29,5%, que en este caso sale 5.900, ahora con la ley tributaria ya no se va a pagar el 29,5%, como estamos fijando, no se va a pagar el 33,93%. Eso es realmente lo que tenemos que pagar, sí, pero ¿eso sería el gasto por impuesto a la renta? No, cabe precisar que no. Por eso, como te expliqué anteriormente, existen los activos y pasivos diferidos. En este caso, nosotros adicionamos es que se está generando un activo diferido. Y como te mencioné, el activo diferido son cuentas por cobrar al Estado. Es decir, en el presente periodo te voy a pagar de más, pero en los siguientes periodos tú o el Estado me tiene que devolver. Así funciona el activo diferido. Y en el caso del pasivo diferido es que en el presente periodo no te voy a pagar, pero sí en el siguiente periodo o en los siguientes periodos te voy a pagar. Por eso es que se dice que es una cuenta por pagar, porque no te pago hoy, pero sí mañana, por así decirlo. Así funciona el pasivo diferido. Ahora tú me dirás, pero así no lo entiendo. Entonces a mí me explicaron de otra manera. Fácil también. Para eso he preparado el siguiente cuadro. Seguramente tú lo entiendes así, donde tenemos por ejemplo una utilidad tributaria que en este caso es 20.000, una utilidad contable 20.000 que esta utilidad está realizado bajo NIF o bajo normas de información financiera, y tenemos una diferencia y tenemos por un lado el activo y el pasivo diferido. Ahora aquí lo podemos considerar adiciones, que en este caso va a ser temporal. Recordemos que es temporal porque en un futuro estos gastos que se han contabilizado o que cumplen de acuerdo a las normas contables en un futuro van a ser deducidos por la norma tributaria. En este caso de cobranza dudosa, en la utilidad tributaria pues se tiene que adicionar porque no cumple, como te especifico, con la norma tributaria. En utilidad contable no hay nada. Los desmedros igual tenemos que adicionar en la utilidad contable. Entonces la nueva base para determinar el impuesto a la renta será de 23.000 y la utilidad contable sigue siendo 20.000. Entonces la diferencia que genera en este caso es de 2.000 y 1.000. Como es positivo esa adición, las adiciones son activos diferidos. Por eso es que lo encontramos en la fila de los activos y obviamente ya podemos determinar el impuesto a la renta de este periodo. ¿Cuál es? El 29,5% de 23.000. Tenemos de la utilidad contable el 29,5%, 5.900, y tenemos un activo diferido también de 885. ¿Cómo es que se contabiliza? Fácil. Tenemos la cuenta 88 por el impuesto a la renta corriente de 6.785 y también tenemos una cuenta 88, en este caso impuesto a la renta diferido, que va a ser activo de 885. Tenemos la cuenta 37 cargado 885 y obviamente la cuenta 40, que es lo que se tiene que pagar al Estado. ¿Cuánto? De 6.785. Ahora, para más información del asiento contable también te voy a dejar posteado en el Facebook del canal para que así esté más ordenado y con las cuentas correspondientes si esto no te quedó claro. Pero eso es en específico lo mismo de aquí. Seguramente algunos han aprendido así, otros así, pero como pueden fijarse, en ambos casos llegamos al mismo resultado. Entonces, esa es la cosa muy importante que tenemos que saber para determinar en sí el impuesto a la renta de un periodo anual. Entonces,
Para este caso se tiene que pagar 6.785 en este año, por ejemplo en el periodo 2020, pero que el Estado nos está debiendo en sí 885. Entonces en sí lo que se tiene que pagar es 5.900, ¿no? La empresa está pagando por impuesto a la renta después de haberse ya cumplido de acuerdo a la norma tributaria 5.900, pero este año va a pagar 6.785. Consecuentemente en el año próximo el Estado lo está debiendo o lo tiene que devolver 885. ¿Por qué? Porque como te vuelvo a mencionar, estos gastos ya van a cumplir de acuerdo a la norma tributaria, si cumplen estos requisitos que te estoy mencionando en esta parte. Así de fácil, así de sencillo es que se maneja en este caso el activo diferido. Ahora me faltó hacer un caso también mencionando el pasivo diferido, pero eso lo voy a dejar para otro video si lo desean así. Bien amigos, espero que la información haya sido de mucha importancia para todos ustedes, espero que se haya entendido, y si no es así déjenmelo saber en la cajita de comentarios que estaré para responderte. Hasta la próxima.